La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches a todos, bienvenidos a la serie de webinars de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios. Agradecemos su participación a todos y su interés en las actividades que realiza nuestra institución. En esta ocasión estamos reunidos para tratar un tema de total relevancia para la protección contra incendios. Sistemas de IA de incendios asociados a sistema de descarga, preacción y diluvio a cargo de Pablo Bellido, jefe del área de sistemas de detección y alarmas de incendios de Interamsa. Pablo es ingeniero electrónico de la Universidad Católica con diplomado en dirección de proyectos en la misma casa de estudios. Cuenta con certificación por la fábrica Simplex en México y Estados Unidos en programación de paneles standalone, redes de paneles y estaciones de trabajo TSW. También está certificado por la fábrica Extralis en sistemas de detección temprana por aspiración. Posee más de 9 años de experiencia en el sector, brindando capacitaciones a empresas integradoras o instaladoras sobre buenas prácticas de instalación, asesoría para el correcto dimensionamiento de los sistemas y soporte técnico en pre- y postventa. Bienvenido, Pablo, y sin más preámbulos, los dejo en buena compañía. Muy buenas tardes con todos. Natalia, muchas gracias por la presentación. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y a todas las personas que están en el momento presentes en esta presentación que vamos a tener el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy son los sistemas de detección y alarma de incendios asociados a sistemas de descarga, sistemas de preacción y de diluvio. Sistemas de descarga pueden ser, por ejemplo, los que emplean dióxido de carbono o agente limpio, por ejemplo. Deben haber escuchado sobre los sistemas, por ejemplo, FM200 o Nobel 1230, que son marcas comerciales muy conocidas en el mercado. En el caso de preacción y diluvio, nos referimos a sistemas de extinción por agua, pero de tubería seca. También podría ser, por ejemplo, extinción por espuma. Lo que vamos a ver el día de hoy son los sistemas de detección de alarma de incendio, los cuales generan una señal eléctrica para que se dé el proceso de descarga. Es decir, los casos que vamos a ver a continuación refieren a sistemas de extinción que no actúan por sí solos, sino que requieren de una señal de activación proveniente del sistema de detección de alarmas de incendios asociado. Según el tipo de aplicación, se tienen distintos lineamientos normativos. A nivel local, el estándar bajo el cual nos regimos es el de la NFPA, el cual está referido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Existen muchos estándares, algunos de los cuales son los que ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos, por ejemplo, lo que es la NFPA 11 para sistemas de extinción por espuma, NFPA 12 para lo que son los sistemas de dióxido de carbono, la NFPA 13 para lo que son los sistemas de rociadores, que incluye justamente lo que es preacción y diluvio, la NFPA 72, que es una norma o el estándar para todo sistema de detección y alarma de incendios, y la NFPA 2001 para lo que refiere a los sistemas de extinción por agente limpio. Ahora, si bien la NFPA 72 en particular es el estándar para todo sistema de detección y alarma de incendios, según la aplicación que ustedes vayan a implementar, deben complementar esta norma con la que corresponda. Por ejemplo, si es un sistema de extinción, la complementan con la NFPA 2001. Si es un sistema de extinción por dióxido de carbono, la complementan con la NFPA 12. Es decir, las normas las tienen que revisar en conjunto. No pueden verlas de forma aislada, sino según la aplicación, pues revisan las normas que justamente cubran el tipo de aplicación que están buscando implementar. Si ustedes quisieran indagar o profundizar en todo lo que refiere a la normativa NFPA, pueden acceder a la página web oficial de la misma NFPA y leer de forma gratuita cualquiera de las normas y en todas sus ediciones, desde la más antigua hasta la última.
Generalmente, la última solo está disponible en idioma inglés y puede tardar algún tiempo en estar disponible en idioma español. En la pantalla ustedes pueden observar el enlace a través del cual ustedes pueden acceder a estas normas. Básicamente, solo se requiere que se registren en la web del NFPA con un correo y van a tener acceso libre. Obviamente, lo que les permite el portal web es ingresar a las normas y dar lectura de ellas, pero no les va a permitir descargarlas ni imprimirlas. Pero es una gran ayuda si es que quieren hacer alguna consulta puntual o si es que quieren de pronto profundizar en cada una de las normas que están disponibles. Bien, vamos a pasar a lo que refiere netamente la presentación. Lo primero que se está mostrando en pantalla es la secuencia del proceso de descarga, donde en un primer bloque tenemos lo que corresponde a los equipos que reportan una condición de incendio hacia el panel de control. Estos equipos pueden ser de activación manual, ¿no? Las llamadas estaciones manuales, o de activación automática, como lo son, por ejemplo, los sensores de humo, los sensores de temperatura, los sensores de llama, etc. Estas señales de alarma llegan al panel de control y son procesadas dentro de la lógica de funcionamiento que esté programada, y si se cumplen las condiciones necesarias, se genera la activación o disparo del actuador eléctrico que está asociado al sistema de extinción, lo que provoca a su vez que se libere el agente extintor en el área protegida, ¿no? Este agente extintor pues, puede ser espuma, puede ser agua, puede ser agente limpio, etc. Por tanto, el resultado final del sistema de detección y alarma de incendio será la generación de la señal eléctrica que disparará el actuador. Obviamente, durante este proceso, en paralelo, se activarán los dispositivos de notificación, los cuales son audibles y visuales, ¿no? Tenemos las sirenas, tenemos las luces, tenemos las campanas, las cuales alertarán a las personas que pudieran estar dentro, alrededor o cerca del área protegida. Obviamente este es un diagrama simplificado, pero permite entender fácilmente la secuencia de funcionamiento. Ya en las siguientes diapositivas vamos a entrar en mayor detalle, empezando por el panel de control. Entonces, el panel de control dentro de nuestro sistema de detección y alarma de incendios es el cerebro. Es el encargado de procesar las señales de entrada y responder en consecuencia según la lógica de funcionamiento que tengamos programada. Este panel de control bien puede ser de tecnología convencional o direccionable. Si estamos hablando de tecnología convencional, nos referimos a que se trabaja en base a zonas. ¿Qué significa que trabajemos en base a zonas? Que el panel de control como tal no tiene la capacidad de identificar de forma individual qué dispositivo, por ejemplo un sensor, por ejemplo una estación manual, qué dispositivo reportó un evento determinado, sino que lo que se hace es, o el panel identifica los eventos por circuito, por zona. Si, por ejemplo, en un circuito determinado tuviéramos 20 sensores de humo y alguno de ellos reportara una condición de incendio, un panel convencional pues no me podría identificar exactamente cuál de esos 20 sensores fue el que reportó la condición de incendio, sino simplemente me reportaría, hay una alarma en el circuito o zona tal. Si estamos hablando de tecnología direccionable, un panel direccionable, aquí sí tenemos la capacidad de identificar de forma individual qué dispositivo en particular fue el que reportó el evento. Para ello, lo que tenemos es que en cada dispositivo se tiene un número o dirección que lo diferencia del resto. Según cada marca, este direccionamiento, este número que se le asocia a cada dispositivo, puede ser asignado mediante el uso de interruptores o, en algunos casos, es grabado directamente en una memoria interna del dispositivo. Y la comunicación con el panel es a través de un protocolo de comunicación propietario de cada marca. Ahora, el panel de control que se vaya a emplear, sea convencional o sea direccionable, no puede ser en realidad uno cualquiera. Debe estar listado para la aplicación específica.
A nivel local, UL es ampliamente reconocido y aceptado por la autoridad competente, que en nuestro caso viene a ser INDECI. UL es un laboratorio que realiza una serie de pruebas sobre los equipos, y si estas pruebas son pasadas satisfactoriamente, entonces el equipo es incluido en una lista a la cual se puede acceder de forma gratuita a través de un portal web, el cual pueden ver el enlace en la pantalla. Entonces, particularmente lo que debemos buscar es que el panel de control cuente con UL864, que es el listado que corresponde a los paneles de control utilizados en sistemas de detección de alarma de incendio, pero además debemos buscar que se cumpla con la categoría SYZB, que corresponde justamente a las aplicaciones de descarga. Entonces, no basta con que mi panel de control esté listado con UL864, tiene que cumplir con la categoría específica para uso en sistemas de descarga. Ahora, estos paneles de control pueden tener, y ahí esto depende de cada marca, pueden tener o disponen más bien de una o más salidas que son para uso específico para disparar los actuadores eléctricos. Ahora, es importante señalar que en lo que refiere a la normativa NFPA, ellos como tal no certifican ni listan productos. Más bien, la NFPA lo que brinda son los lineamientos o establecen los estándares en lo que refiere al diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas. En lo que refiere a la alimentación del panel de control, este debe contar con dos fuentes de alimentación. Una fuente que se le llama primaria, que vendría a ser el suministro eléctrico de 220 voltios, y otra secundaria, que viene a ser el respaldo que se le brinda al sistema a través de baterías. Estas baterías deben ser dimensionadas de tal forma de que ante un corte en la energía eléctrica comercial, el sistema pueda seguir trabajando, alimentado en este caso por las baterías, por un lapso mínimo, un periodo mínimo de 24 horas. En el caso de la norma NFPA 2001, que refiere específicamente a sistemas de descarga de agente limpio, se han incluido 4 precisiones en la edición 2018, que viene a ser la última que está disponible. Esta edición, al menos hasta el momento, solo está disponible en idioma inglés. Entonces, lo que yo les estoy mostrando ahorita en la pantalla no es la traducción, digamos, oficial. Ahora bien, ¿qué dicen estas precisiones? Lo primero es que el control del sistema de descarga debe ser realizado por un panel de control listado para la aplicación. Esto lo hemos mencionado hace unos momentos. El segundo punto es que el sistema de detección y alarma de incendio de una edificación puede ser empleado también para la descarga en un ambiente protegido, pero únicamente si es que está listado para ello. No deberíamos emplear de un panel de control que no estuviera listado una salida de relay, por ejemplo, u otro elemento para realizar la descarga, sino que ese panel de control que está protegiendo la edificación como tal, si queremos que además proteja un ambiente con un sistema de descarga, entonces ese panel tiene que estar listado y por tanto debe tener los circuitos apropiados para generar la activación del actuador eléctrico y por tanto provocar la descarga del agente extintor. Esta precisión es bastante importante, ya que si bien a nivel eléctrico o electrónico es posible disparar una descarga mediante un relay, no es algo que sea correcto o permitido a nivel normativo. El tercer punto es que si el panel de descarga es independiente al panel de control de la edificación, es decir, tengo un panel dedicado solamente para la descarga, el panel de la edificación debe monitorear tanto las señales de alarma como de supervisión y falla del panel de descarga. Es decir, tiene que haber un enlace entre ellos. Sin embargo, este enlace, y esto es el último punto, no debe provocar que el panel de control de descarga sea dependiente del panel de la edificación. Es decir, si el panel de la edificación
fallase por algún motivo, no debe interferir en el funcionamiento de mi panel de descarga. Ahora, estos 4 puntos que se están viendo en pantalla, si bien son nuevos en la edición 2018 del NFPA 2001, ya existían y estaban incluidos en la NFPA 72, específicamente en el capítulo 23.11, que refiere a la activación del sistema de supresión. Ahora, como estos 4 puntos que les estoy mostrando aquí no es la traducción, digamos, oficial, yo les voy a compartir en esta pantalla el texto sí, tal cual se muestra en la norma, para que ustedes, si lo desean en este momento, puedan tomar una captura de pantalla. Igual, como les he comentado al inicio, tienen acceso al portal de la NFPA y pueden leer de forma gratuita todas las normas. Y aquí lo que les muestro es lo que está indicado en la NFPA 72, que básicamente es lo que ha sido incorporado en la NFPA 2001 edición 2018, que es la última edición. Bien, las otras normas, por ejemplo, la NFPA 11 que refiere a sistemas de espuma, NFPA 12 que refiere a los sistemas de extinción por CO2 y la NFPA 13 que es de rociadores, hacen pequeñas referencias, pero es básicamente lo que hemos visto, que se requiere que la unidad de control sea listado. En el caso específico del NFPA 13, hay un punto muy importante que indica que con fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 2021, es decir, este año, el retirar, el desinstalar, el desmontar el actuador eléctrico de mi sistema de extinción debe provocar en que salte una alerta en el panel de control. Esto es algo nuevo, que no era exigido hasta inicios de este año. Deben tenerlo presente porque tendrían que, en implementaciones nuevas, buscar que el actuador como tal pueda ser monitoreado, ya no solamente activado por el sistema de detección de alarma de incendios, sino también monitoreado para saber si es que está efectivamente instalado o no dentro de mi sistema de extinción. Bien, el siguiente equipo que vamos a ver es el llamado interruptor de desconexión. Este equipo se instala entre la salida de disparo del panel de control y el actuador eléctrico. Se emplea para evitar una descarga no deseada. Básicamente está conformado por un contacto que en condiciones normales de operación está cerrado y que al activarse se abre, se apertura y desconecta físicamente el actuador eléctrico de la salida de disparo del panel de control. Usualmente esta activación es mediante el uso de una llave y pudiera o no tener un indicador luminoso de su estado. Ahí pueden ver en pantalla algunas fotos que representan a estos interruptores de desconexión. La idea de fondo es que si vamos a realizar un mantenimiento o pruebas sobre el sistema de detección de incendios, podamos realizar estos trabajos, estas labores, sin riesgo a que se produzca una descarga accidental. Por ello es que se le suele conocer también como interruptor de mantenimiento. En este gráfico, lo que podemos observar es en qué parte del sistema es que se ubica este interruptor de desconexión. Tenemos el panel de control en el extremo izquierdo, tenemos el actuador eléctrico en el extremo derecho, y como elemento intermedio tenemos el interruptor de desconexión. Adicionalmente tenemos allí un dispositivo de fin de línea que básicamente permite el monitoreo de lo que corresponde a la conexión física que parte desde el circuito de disparo del panel de control hasta que llega al actuador eléctrico. Ahora, en la parte del panel de control había mencionado de que este podía ser convencional o direccionable. En el caso de paneles direccionables, y ya dependiendo de cada fabricante, la salida de disparo puede estar embebida en la electrónica del panel de control, es decir, como parte de la tarjeta electrónica del panel de control,
o podría formar parte de un módulo de descarga instalado en una ubicación remota o diferente a donde está el panel, pero obviamente es monitoreado y controlado por este. Entonces, dependiendo del tipo de sistema o de la marca que vayan a emplear, bien pudieran encontrar la salida de disparo dentro del panel de control o a través de un módulo instalado en una ubicación diferente. A nivel normativo, hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el caso del NFPA 12, que refiere a extinción por dióxido de carbono, se indica por un lado de que no debe usarse una desconexión de servicio en lugar de la válvula de bloqueo como medio para evitar la descarga del agente. Eso por un lado. Y por otro lado, se indica que para sistemas operados eléctricamente se debe proveer un interruptor de desconexión de servicio para permitir la prueba del sistema sin activar el sistema de extinción de incendio. El interruptor de desconexión de servicio, cuando se activa, debe cortar el circuito de liberación hacia el sistema de extinción y debe causar una señal de supervisión en el panel de liberación del sistema de extinción. Entonces, en estos dos puntos, pudiera parecer que tenemos textos contradictorios, pero en realidad no lo son. El primer punto está referido a situaciones en las cuales la descarga del agente es inminente, pero tenemos personas dentro del ambiente protegido o en los ambientes adyacentes que pudieran tener dificultades para evacuar. El segundo punto, por otro lado, está referido a situaciones en las cuales se va a intervenir el sistema de detección para propósitos de mantenimiento o prueba. Entonces, hay que hacer esa diferenciación de, según que cada caso estemos, qué elemento debemos emplear nosotros para evitar una descarga. En el caso del NFPA 72, bueno, se va en la misma línea de que el interruptor de desconexión debe permitir la prueba del sistema de detección de alarma de incendios sin riesgo a que se produzca una descarga involuntaria. Y en el caso del NFPA 2001, bueno, no hay una especificación, no hay un texto que indique que el interruptor de desconexión solo se utiliza para efectos de mantenimiento o prueba, sino de forma genérica indica que debe contemplarse este producto o este equipo para evitar una descarga no deseada. El siguiente equipo que vamos a ver es la estación manual de descarga. Como su nombre lo indica, el accionamiento es manual. Esto es, requiere que una persona se acerque a la estación y la active. Obviamente esto ocurre si es que la persona se percata de que hay un incendio o el riesgo inminente de un incendio. Ahora, como esta estación manual es de aplicación específica, es decir, no es una estación manual que simplemente va a activar sirenas o luces, sino es una estación manual que al ser accionada va a provocar la descarga del agente extintor, debe estar claramente identificada y ubicada en un lugar que sea permanentemente accesible. Usualmente, lo más común es que se instale cerca de las puertas, de la puerta o de las puertas de salida del ambiente protegido. En lo que corresponde a la altura de instalación, bueno, se indica que no debe estar instalada a más de 1.2 metros sobre el nivel del suelo, y esta altura se mide respecto a la parte operativa de la estación manual, es decir, de la palanca, del pulsador que acciona a la persona, desde ese punto hasta el suelo no debe exceder los 1.2 metros. Ahora, como esta estación de descarga provoca o el resultado de su activación es la liberación del agente extintor, si quisieran darle un nivel de protección adicional para evitar activaciones accidentales, bien podrían utilizar los llamados stoppers o protectores stopper, y ya dependiendo del modelo que se pudiera elegir, se puede disponer de una sirena, por ejemplo, que se activa al momento de levantar la tapa, ¿no? Esto con el fin de evitar que maliciosamente o accidentalmente sea activada la estación. En el caso de la norma NFPA 12 referida a sistemas de extinción por dióxido de carbono, hay un requerimiento adicional y es que se debe de colocar un letrero con un texto que ya está
predefinido en el lugar donde haya una estación manual de descarga. El siguiente equipo es el pulsador de paro o de aborto. Su función específica es detener el proceso de descarga mientras se mantenga presionado. Es decir, no basta con que simplemente se presione y se suelte para que tenga efecto sobre el sistema, sino se requiere de que se mantenga pulsado de forma continua para que pueda tener efecto sobre el funcionamiento. Entonces, ni bien lo presiono y lo mantengo presionado durante todo el tiempo que mantenga presionado el pulsador de paro, el proceso de descarga se va a detener. Como este equipo también es de aplicación específica, requiere que sea claramente identificable y además debe estar también en una ubicación que sea siempre accesible. Si estuviéramos hablando de un sistema de descarga de agente limpio, debemos contemplar el uso de un pulsador de paro por cada puerta que tenga el ambiente protegido. Ahora, es importante que tengan en consideración que el pulsador de paro solo tiene efecto sobre las señales de alarma de incendio que han sido reportadas por dispositivos automáticos, sensores de humo, sensores de temperatura, etc. Mas no tienen efecto ante la activación de una estación manual de descarga. Es decir, si una persona se ha acercado a una estación manual de descarga y la ha activado, por más que uno mantenga presionado el pulsador de aborto, no se va a detener el proceso. Las estaciones manuales de descarga tienen prioridad sobre el pulsador de aborto. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan presente. Lo otro es que también, dependiendo de la configuración de mi sistema, si es que, por ejemplo, al activarse él o los sensores automáticos, la descarga se da de forma inmediata, pues entonces el pulsador de paro tampoco tiene ningún efecto. Tendría que haber algún tiempo de retardo entre que se cumplen las condiciones de detección y el evento del disparo del actuador eléctrico. Tiene que haber esa ventana de tiempo para que el pulsador pueda ser presionado y tenga un efecto sobre el sistema. Más adelante vamos a tratar el tema de los retardos, pero quería ir adelantando estas acotaciones. Algunas precisiones a nivel normativo. En el caso de sistemas de descarga de dióxido de carbono, no se deben utilizar pulsadores de paro. Y bueno, en lo que refiere el NFPA 2001, hay precisiones nuevas en lo que refiere a la edición 2018. Y es que, digamos, lo que es común es que mientras esté pulsado el pulsador de paro, mientras esté presionado, el proceso de descarga se detiene. Lo que no es estándar es cómo se va a comportar el sistema cuando dejo de presionar el pulsador. Eso es programable. Y sobre eso, la NFPA 2001, edición 2018, hace o incorpora precisiones. Entonces, lo que indica la norma, y esto no es una traducción oficial, pero lo que indica es que el efecto de un pulsador de paro es típicamente programable en el panel de control de descarga. Y hay varios modos de operación que pueden emplearse. Y nos brinda algunos ejemplos. El primer ejemplo. El tiempo de retardo se mantiene congelado mientras esté presionado el pulsador. Al soltarlo, el retardo continúa su cuenta regresiva a partir del punto donde había quedado. Por ejemplo, si en nuestro sistema tenemos programado un tiempo de retardo entre el cumplimiento de las condiciones de detección y la activación o el disparo del actuador eléctrico, si ese tiempo es, por ejemplo, 30 segundos, habían transcurrido 10, quedaban 20, y yo justo en ese momento presiono el pulsador de paro,
ese temporizador, ese retardo queda congelado, se detiene. Y al momento de soltarlo, continúa. Si faltaban 20 segundos para producirse la descarga, entonces termina de hacer la cuenta regresiva de esos 20 segundos. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, el tiempo de retardo se restablece al presionar el pulsador. Al soltarlo, la cuenta regresiva inicializa nuevamente. Es decir, si tenemos un retardo de 30 segundos, habían pasado 15, mantenemos presionado el pulsador de aborto, se congela el proceso de descarga y el temporizador regresa nuevamente a 30. Al momento de soltar el pulsador, empieza nuevamente la cuenta regresiva, no desde donde se había quedado, que eran 15, sino nuevamente desde 30. Ese es un segundo ejemplo de modo de funcionamiento. Perdón. El tercer ejemplo es el tiempo de retardo continúa su cuenta regresiva hasta llegar a un valor predeterminado y se mantiene en dicho valor mientras esté presionado el pulsador. Al soltarlo, la cuenta regresiva inicializa a partir del valor predeterminado. Nuevamente, si tenemos un retardo de 30 segundos, habían pasado 15, yo mantengo presionado el pulsador de aborto, el tiempo sigue corriendo internamente, pero no llega a 0. Como es una cuenta regresiva, no es que de 15 sigue avanzando hasta 0, sino se detiene en un valor predeterminado, digamos 10 segundos, y se mantiene ahí congelado. Cuando suelto el pulsador, continúa a partir de 10. Eso es lo que refiere. Ahora, el último punto que indica la norma es que el modo de funcionamiento que se elija, que se vaya a utilizar, debe haber sido aprobado por la autoridad competente, que en nuestro caso es INDECI. Entonces tenemos varios modos de operación. Son 3 los ejemplos que se muestran en pantalla, los que brinda la norma. Y finalmente, lo que vayamos, o el modo de funcionamiento que vayamos a emplear, debe haber sido aprobado o debe ser aprobado por la autoridad competente. Aquí les comparto el texto literal de la norma. También si lo desean, le pueden sacar una captura de pantalla. Algunas diapositivas más adelante vamos a tocar nuevamente lo que corresponde a retardos. Bien, llegamos a los detectores automáticos. Esta parte creo que sí es más familiar para todos nosotros, ¿no? Aquí tenemos a todos los sensores que de forma automática nos pueden alertar de la condición de un incendio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sensores de humo, que pueden ser, por ejemplo, del tipo puntual, que pueden ser de aspiración. Tenemos los sensores de temperatura, pueden ser también puntual, tipo cable térmico. Tenemos los sensores de llama, sensores de chispa, sensores de gas, etcétera, etcétera. Según el tipo de aplicación, pues se elegirá el que mejor protección brinde. Y aquí tenemos ejemplo de 3 aplicaciones. Por ejemplo, en el lado izquierdo, si tenemos un centro de datos, pues seguramente emplearemos sensores de humo tipo puntual en el techo, en el falso cielo, en el piso técnico, y podríamos complementar esta solución con un sistema de aspiración que nos brinde una alerta temprana. En la imagen del centro, si vamos a proteger, por ejemplo, un transformador, seguramente emplearemos cable térmico lineal para detectar los incrementos de temperatura. Si es un hangar, por ejemplo, donde el área es muy amplia, tenemos techos bastante elevados, pues una opción sería emplear detectores de flama. Y así, para cada aplicación, pues se tienen distintas necesidades o complejidades, hay que hacer un análisis respectivo y en base a ello ver cuál es el equipo que sería el más adecuado en cada caso, ¿no? Obviamente, los sensores que se vayan a emplear, pues deben ser listados para la aplicación y a nivel de tecnología, bien pudieran ser convencionales o direccionables.
Acá les comparto algunos puntos normativos relacionados a la detección automática, pero básicamente es lo que he mencionado anteriormente. Bien, en lo que refiere al retardo para la descarga. Bueno, como había mencionado anteriormente, cuando se cumplen las condiciones de detección, no necesariamente la descarga va a ser de forma inmediata. Se puede considerar un tiempo de retardo. De hecho, es normal o es usual que se emplee un tiempo de retardo. También es usual que para que se produzca la activación o el disparo del actuador y por tanto la descarga del agente extintor, también es usual que no solamente se requiera una alarma de incendio, cuando hablamos de los detectores automáticos, sino también que al menos 2 sensores sean los alarmados para recién iniciar el proceso de descarga. Cuando hablamos de sistemas en los cuales se requiere 2 alarmas de incendio para recién iniciar el proceso de descarga, pues estamos hablando de un funcionamiento en zona cruzada. Ese es el término con el que se le conoce. Ya según cada aplicación o análisis que se haga, pues se determinará si es que para la descarga del agente extintor necesitaremos 1 o 2 alarmas. Ahora bien, el pulsador de paro que habíamos visto diapositivas atrás tiene efecto sobre el sistema siempre que no hayamos llegado al punto en el cual se genera la señal eléctrica que dispara el actuador eléctrico. Es decir, en nuestra secuencia donde tenemos primero la alarma de incendio que llega al panel de control, se tiene el retardo, se inicia la cuenta regresiva, culmina la cuenta regresiva y se produce el disparo del actuador, lo que provoca obviamente en la descarga del agente extintor. Entonces, la ventana de tiempo que tenemos para activar el pulsador de aborto es entre que se produce la alarma de incendio y antes de que se genere la señal eléctrica de disparo. En ese tiempo, el pulsador de aborto tiene efecto. Pero, ojo, solo tiene efecto sobre las alarmas de incendio provenientes de dispositivos automáticos. Si es que la alarma de incendio viene de la activación de la estación manual de descarga, el pulsador de aborto, por más que lo mantengan presionado, no va a tener ningún efecto. El tiempo de retardo como tal que se establezca en el sistema está concebido por norma no como un tiempo para que una persona, un personal de seguridad pueda verificar si la activación del sensor X, digamos, es correcta o fue una falsa alarma, sino ese tiempo de retardo está previsto, está concebido por norma para permitir o dar un tiempo a las personas que puedan evacuar el ambiente protegido. Aquí les voy a compartir lo que indica la norma NFPA 2001. Entonces, en la práctica, si bien es usual dar un tiempo de retardo al sistema para que personal de seguridad pudiera hacer una verificación si la alarma o las alarmas son verdaderas o no, a nivel normativo ese tiempo de retardo no está concebido para ello, sino está concebido para poder dar un tiempo a que las personas que pudieran estar dentro del ambiente protegido puedan evacuar. Y ese tiempo se tiene que ajustar, obviamente, a cuánto en realidad le va a tomar a una persona, digamos que esté en el lugar más alejado respecto a la puerta de salida, cuánto tiempo le tomaría a esa persona efectivamente salir del ambiente. Entonces, en función a ello, es que se debe definir el tiempo de retardo que se le va a dar al sistema. Debemos tener también presente de que estamos partiendo desde la premisa bajo la cual el sistema de detección y alarma de incendios está correctamente dimensionado, correctamente instalado y correctamente mantenido. Todo ello bajo, obviamente, los parámetros que brinda la misma norma. Y bueno, no hay un tiempo específico de retardo
que indique la norma que se deba considerar, sino, como mencionaba hace unos momentos, debe ajustarse a lo que le va a tomar a las personas poder evacuar el ambiente protegido. En lo que refiere a la NFPA 12 para sistemas de descarga de dióxido de carbono, tenemos un retardo neumático, eso ya es propio del sistema de extinción, que también está orientado a que el personal que pudiera estar dentro del ambiente pueda salir de forma oportuna, ¿no? Se permite que no se utilicen retardos si es que el área que se está protegiendo representa un riesgo muy alto, sea para el personal o para el daño de lo que pudiera estar dentro de ese ambiente. Sin embargo, si es que se omitiera lo que son los retardos, se debe garantizar que el sistema esté bloqueado siempre que haya una persona presente en el área o espacio protegido. Esto es muy importante porque los sistemas de extinción por dióxido de carbono, el efecto que tienen es que desplazan el oxígeno del ambiente, y eso puede tener consecuencias incluso mortales para alguien que pudiera estar dentro del ambiente en el momento de la descarga. Entonces, si es que eventualmente el sistema que se fuera a implementar no contemplara retardos, si es que dentro de ese ambiente hubiera una persona, ese sistema tiene que estar bloqueado como medida de prevención. Bien. El último equipo que vamos a ver, o lo último, corresponde a los notificadores, los cuales son los equipos que van a avisar de forma audible y visual a las personas que pudieran estar dentro, alrededor o cerca del área protegida del proceso de descarga. Tenemos, por ejemplo, lo que son las sirenas, tenemos lo que son las campanas de alarma, tenemos lo que son las luces, pero también tenemos lo que son los carteles con textos de precaución o que pueden ayudar a las personas o guiar a las personas sobre qué deben hacer o evitar hacer cuando estamos en medio de un proceso de descarga. Normativamente tenemos distintos requerimientos según el tipo de aplicación. En el caso, por ejemplo, de espuma, de la NFPA 11, se necesitan alarmas locales dentro del ambiente protegido o en el ambiente protegido, y también remotas donde el sistema es permanentemente atendido, es decir, un cuarto de seguridad, una caseta de seguridad. Asimismo, se requieren carteles de aviso y de instrucciones tanto en los accesos como en el interior de las áreas protegidas. En el caso de sistemas de CO2, bueno, quizás estos son los que tienen mayor cantidad de requerimientos en lo que refiere a los notificadores, debido al potencial riesgo o impacto en las personas que pudieran llegar incluso a asfixiarse y perder la vida, ¿no? Por un lado tenemos el odorizador, que forma parte del suministro del sistema de dióxido de carbono, eso ya es propio del sistema de extinción, pero por otro lado también tenemos los carteles que deben ser colocados tanto en el interior como en el exterior del ambiente protegido. ¿No? Aquí les estoy compartiendo los carteles que están ya estipulados en la norma con los textos ya predefinidos. Pueden ver que algunos de ellos es para dar alerta, una advertencia para que las personas evacúen el ambiente, como también hay otros que están orientados a evitar que las personas pudieran acceder a un ambiente donde se va a producir una descarga de dióxido de carbono. En lo que refiere a los carteles, el tamaño, los colores, la forma, los símbolos, etcétera, todo ello está estipulado en el estándar ANSI, en el Z535, que corresponde a los carteles de seguridad, por ejemplo, ante riesgos eléctricos, riesgos de explosiones, de quemaduras, de incendio, etcétera. Ahí les van a indicar claramente qué colores son los que pueden utilizar, de qué tamaño deben ser las letras, etcétera. Bien, siguiendo con lo mismo, con la misma norma para sistemas de dióxido de carbono, bueno, lo que refiere a las sirenas y las luces,
bueno, se requieren tanto para prevenir el ingreso al ambiente en caso de una descarga, como también para indicar la necesidad de que las personas que pudieran estar dentro del ambiente, pues, salgan. En la NFPA 2001, que refiere a sistemas de extinción por agente limpio, tenemos básicamente los mismos requerimientos. Se solicita o se requiere que contemos con alarmas audibles y visuales dentro del ambiente, los cuales deben ser complementados también con carteles en los accesos e interior de las áreas protegidas. Bien, hasta el momento lo que hemos visto es lo referido al panel de control, el interruptor de desconexión, el pulsador de paro, la estación manual de descarga, los notificadores. Pero más allá de ello, también hay funciones complementarias que tendríamos que considerar dentro de las soluciones que planteamos. Por ejemplo, en ambientes cerrados donde estemos empleando agente limpio, será importante que nos aseguremos que el ambiente esté confinado al momento de la descarga. Si, por ejemplo, yo tuviera que en el momento de la descarga la puerta está abierta, mi sistema no sería efectivo. ¿Por qué? Porque la cantidad de agente limpio que se suministra está calculada en base a un volumen. Por tanto, se debe garantizar que ese volumen se mantenga al momento de la descarga, porque si ese volumen varía, entonces no se alcanza la concentración de diseño del agente y por tanto no logra ser efectivo. Entonces, si por ejemplo estuviéramos protegiendo un centro de datos, pues nos interesaría saber si es que la puerta está abierta o cerrada, por dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también en un sistema de diluvio, de preacción, nos interesaría saber cómo están las válvulas, están abiertas, están cerradas, si es que ya se ha mandado la señal de activación de disparo, quisiéramos saber si es que efectivamente hay un flujo de agua en las tuberías, etc. Entonces, hay una serie de funciones de monitoreo, incluso algunas de control, que vamos a necesitar considerar dentro de nuestra solución. Ahí en la pantalla les muestro algunas, ¿no? Monitoreo de puertas, de válvulas, interruptores de presión, monitoreo de interruptores de descarga, monitoreo de desconexión del actuador, por ejemplo, lo que mencionaba hace unos minutos, referido a la NFPA 13, donde se requiere a partir del 1 de enero de este año de que se pueda monitorear si es que el actuador eléctrico está efectivamente instalado o no, apagado el sistema de aire acondicionado, cierre de dampers, entre otras funciones que pudieran requerirse. Ahora, aquí les voy a compartir un video que va a mostrar un ejemplo, un funcionamiento típico de un sistema de descarga de agente limpio en un centro de datos. Tenemos, por ejemplo, lo que son los difusores que van conectados a la red de tuberías. Tenemos el o los cilindros conteniendo el agente extintor, ¿no? Que está calculado en base al volumen protegido. Tenemos un panel de aspiración que nos permite tener una alerta temprana. Tenemos propiamente el panel de descarga, el panel de detección de arma de incendio. Tenemos los detectores automáticos, por ejemplo, sensores de humo. Tenemos la estación manual de descarga. También podemos tener el pulsador de aborto. Tenemos lo que corresponde a los notificadores, un elemento, una sirena que es un elemento audible. Tenemos una luz que es un elemento visual. Y tenemos el equipamiento que estamos protegiendo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es que nuestro sistema de aspiración nos permite tener una alerta temprana, por ejemplo, para mandar a apagar el sistema de aire acondicionado. Conforme va avanzando la etapa del incendio, tenemos una primera alarma en un detector puntual, que es recibida en el panel de control, que inicia la notificación. En este caso, se está controlando la puerta.
En otros casos puede monitorearse simplemente la puerta y alguien tiene que cerrarla manualmente. Sigue avanzando el incendio, tenemos una segunda alarma, y esta segunda alarma ya provoca la descarga del agente, ¿no? Este es el funcionamiento que les mencionaba hace unos minutos, que se le llama de zona cruzada. Y se produce la descarga del agente, ¿no? Y con esto se extingue el incendio. Aquí tengo también un video para mostrarles sobre un ejemplo de un sistema de diluvio. Básicamente la idea de fondo es la misma. Tenemos la red de tuberías, en este caso con rociadores abiertos. Tenemos un incendio, el cual provoca que exista una primera alarma por parte de un detector puntual. Esa alarma se recibe en el panel de control. Se genera una segunda alarma de incendio y se manda a activar el sistema de diluvio. Y se activan obviamente los notificadores. Entonces, la idea como tal es la misma. Tenemos la etapa de detección por parte de los dispositivos automáticos. Si estamos trabajando en zona cruzada, pues no bastará con que haya una única alarma de incendio, sino se necesitarán que hayan por lo menos 2 dispositivos alarmados. Una vez que se cumplen las condiciones de detección, pudiéramos o no tener un tiempo de retardo, tras el cual se genera la señal de disparo que provoca la descarga del agente extintor, que puede ser agente limpio, puede ser agua, puede ser espuma, puede ser dióxido de carbono, entre otros. En lo que refiere a los sistemas simplex, que son los que nosotros directamente trabajamos, tenemos 4 paneles de control, 4 modelos diferentes que pueden ser utilizados para aplicaciones de descarga. El más básico de ellos es el panel 4004R, que puede llegar a manejar 2 zonas de descarga independientes, y este panel es de tecnología convencional. Está diseñado única y exclusivamente para aplicaciones de descarga. No cumple ninguna otra función, es netamente para eso en específico. Pero también, aparte de este modelo de panel, tenemos 3 modelos de la serie ES, que vienen a ser el 4007S, el 4010S y el 4100ES, que pueden ser utilizados, o que están listados también para ser utilizados en sistema de descarga, y que pueden atender múltiples ambientes protegidos de forma independiente. Vale mencionar que estos 3 paneles de control son de tecnología direccionable. Aquí básicamente lo que les estoy mostrando es el esquema general de un sistema simplex, donde tenemos los elementos que hemos mencionado anteriormente. En el caso de los sistemas simples, cuando hablamos de los paneles ES que son direccionables, el circuito de disparo de descarga no está embebido en la misma tarjeta electrónica del panel, sino que se implementa a través de lo que se llama un módulo de descarga, que en la figura ustedes lo pueden ver indicado como Fire Releasing Device. Ese es el dispositivo que contiene el circuito propiamente de descarga. Este equipo como tal es direccionable y se comunica o recibe el comando de activación del panel de control a través del lazo direccionable. Asimismo, este módulo de descarga requiere de una señal proveniente de un NAC, que es el que le suministra la corriente necesaria para que el actuador se dispare. Este módulo de descarga puede activar o puede disparar actuadores eléctricos que lleguen a consumir hasta 2 amperios de corriente. Aunque lo típico, lo usual es que el consumo de corriente esté alrededor del medio amperio, pero tiene la capacidad de poder activar o disparar actuadores eléctricos que lleguen a consumir hasta 2 amperios. Luego tenemos el interruptor de desconexión que habíamos visto previamente, el dispositivo de fin de línea que permite que se monitoree la integridad del cableado desde el módulo de descarga hasta el actuador. Tenemos la estación manual de descarga, tenemos el pulsador de aborto y tenemos lo que corresponde a los sensores automáticos que pueden ser de humo, de temperatura, de flama, etc. Ya dependiendo de la tecnología, si son direccionables o convencionales, la conexión puede ser directa al panel o pueden requerirse de módulos adicionales para la integración. Y en lo que refiere a la notificación, pues tenemos las sirenas, tenemos las luces
que en el caso de la marca simples podrían ser también de tecnología direccionable. Es decir, podríamos tener un circuito en el cual tenga conectadas varias sirenas, varias luces, y aún así, aún compartiendo el mismo circuito, podría yo tener el control independiente de cada una. Puedo prender y apagar cada una de forma individual. Ahora, en este esquema que se está mostrando aquí en pantalla, tengo solamente representado la activación de un único actuador. Sin embargo, tengo la flexibilidad en los sistemas basados en paneles ES de tener la protección de múltiples ambientes. En tal sentido, yo puedo ampliar la capacidad de mi sistema y puedo llegar a controlar la activación de forma individual de 1, 3, 5, 10, 15 actuadores eléctricos. Esto se logra a través del uso de fuentes de expansión, las llamadas fuentes NAC Extender, en las cuales me pueden suministrar hasta 8 circuitos de notificación para ser utilizados por los módulos de descarga como suministro de corriente para el disparo de los actuadores eléctricos. Tenemos de que estas fuentes de poder pueden ser utilizadas o pueden tenerse hasta 10 fuentes por cada lazo que brinda el panel simplex, y dependiendo del modelo de panel, si es que es 4007S, 4010S o 4100S, pues vamos a tener la capacidad de manejar distintas cantidades de lazos, ¿no? Por ejemplo, el 4007S maneja un único lazo, por lo tanto, puedo tener hasta 10 NAC extenders. Cada NAC extender puede tener hasta 8 circuitos de salida. Tendríamos 80 circuitos de salida, y por cada circuito podríamos manejar la activación de forma independiente de los actuadores eléctricos, ¿no? En el caso de los paneles 4010S, que manejan hasta 4 lazos, en cada lazo puedo tener 10 NAC extenders, podríamos tener en nuestro sistema 40 NAC extenders, y por cada NAC extender 8 circuitos. Por tanto, ya las capacidades de control del sistema pues crecen. Se podría decir que no hay límite, porque en realidad sería ya muy difícil, muy raro que se tenga una aplicación en la cual se requieran tener el control de tantos dispositivos de disparo, ¿no? Y bueno, las características generales del sistema simples es que por más que estemos compartiendo circuitos, lazos y demás, la independización del funcionamiento se da vía programación. Si estamos empleando notificación direccionable, pues tenemos el control independiente sobre el apagado y el encendido de cada sirena y cada luz. Según la etapa del proceso de descarga en la cual nos encontremos, podremos contar con distintos patrones de sonido. Por ejemplo, si tengo una primera alarma de incendio, pues la sirena tendrá un patrón determinado. Si tengo la segunda alarma, será un patrón distinto. Si ya estoy procediendo a disparar el actuador eléctrico, tendré otro sonido, de tal forma de que las personas que pudieran estar dentro del ambiente o cerca, en las inmediaciones, solamente escuchando la sirena puedan saber en qué etapa de todo el proceso se encuentran, ¿no? Y los retardos son programables, pueden ser de 0 a 30 segundos, si es que hablamos de la activación de nuestro manual de descarga, y de 0 a 60 segundos si es que hablamos de la activación de dispositivos automáticos. Nuevamente, los tiempos de retardo no están concebidos para ser utilizados para una verificación si la alarma fue verdadera o no, sino están concebidos para permitir que las personas puedan evacuar de forma oportuna. Y si eventualmente este tiempo no fuera el suficiente, por A o B motivos, en el caso de las alarmas provenientes de los sensores automáticos, se tiene la posibilidad de emplear el pulsador de paro para permitir que las personas terminen de evacuar. Y bueno, lo que refiere a las funciones complementarias que habíamos mencionado anteriormente, como monitoreo de puertas, apagado de aire acondicionado, monitoreo de válvulas y demás, pues son totalmente programables en estos paneles de la serie ES. Básicamente esa sería la presentación del día de hoy. Y bueno, estaremos pasando a lo que son la ronda de preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación. Y ahora ya hay algunas preguntas. Si tuvieran, pueden aprovechar este momento para también ingresar. Vamos a dar unos minutos a responder las consultas de los asistentes. A ver,
Fernando Katayama pregunta, ¿cómo se determina que la fuente secundaria tenga efectivamente 24 horas de autonomía? ¿Hay algún software de cálculo de baterías? Sí, bueno, en el caso de Simplex tenemos un software que permite hacer el cálculo de baterías, un ingresa el tiempo de autonomía que se necesite brindar, pero más allá de ese aplicativo, lo que tenemos que tener presente es la cantidad de dispositivos que van a formar parte del sistema, revisar en las especificaciones técnicas cuál es el consumo de corriente de cada uno de ellos, tanto en estado de reposo como en estado de alarma. Entonces, sabiendo el consumo individual de cada dispositivo, podemos obtener el consumo de corriente que va a demandar nuestro sistema, y ese consumo de corriente lo multiplicamos por el tiempo que nosotros queremos dar autonomía al sistema, que en este caso sería mínimo 24 horas, y con ese cálculo podemos saber cuál es la capacidad mínima que debe darnos las baterías. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta de Miquel Fuensalida. Es un poquito larga, a ver. Para crear las zonas cruzadas, estas pueden ser con detectores de humo, más detector de temperatura, o puede ser 2 detectores de humo o detector de temperatura más sistemas de aspiración. Es decir, ¿se pueden mezclar los distintos tipos de detección para crear la zona cruzada? Sí, correcto. Se pueden mezclar los tipos de alarmas para determinar, por ejemplo, si es que son dos sensores de humo, un sensor de temperatura, un sensor de humo. Es decir, sí, la respuesta es sí. Sin embargo, los sistemas de aspiración temprana generalmente no forman parte de una zona cruzada, sino más bien, como tienen una sensibilidad mucho mayor que la de los sensores puntuales, las alertas del sistema de aspiración van asociadas a que la personal de seguridad pueda acercarse al ambiente protegido y de repente el incendio todavía está en una etapa tan incipiente de que se pueden tomar otras acciones para mitigarlo o controlarlo antes de que se llegue al punto en el cual se provoca la descarga del agente extintor como tal. Gracias, Pablo. Otra pregunta. Según la norma, ¿no es necesario como instrumento de notificación tener una campana? No, solamente hace referencia a equipos de notificación audibles y visuales. No hace referencia explícita al uso de campanas. Sin embargo, sí es, digamos, en la práctica común que se emplee campanas como elemento de notificación dentro de las etapas de descarga. Otra pregunta de Silvestre Córdoba. ¿Es la secuencia de pruebas según la NFPA 2001 para el FM200? ¿Cada qué tiempo, bueno, acá parece que está incompleta, cada qué tiempo es necesario para inspecciones y pruebas generales? Ok, si estamos hablando del sistema de detección y alarma de incendio asociado a la descarga de agente limpio, en la NFPA 72 hay un capítulo que refiere a la inspección y pruebas sobre el sistema y nos indica con qué periodicidad debemos realizar ciertas labores. Algunas de ellas son inspecciones netamente visuales, otras sí requieren que se hagan mediciones, y en algunas otras también se requiere que se hagan pruebas funcionales. Y para cada una de ellas, la norma indica exactamente cuál es la periodicidad que se debe emplear. José Luis Callas pregunta, en la ficha técnica del panel 4004R menciona a riesgo único, peligro doble, área de riesgo 1 y 2. Por lo tanto, ¿cómo opera el panel en base a estos términos? Ok, el panel 4004R es un panel que puede llegar a proteger dos ambientes de forma independiente. Es un panel que ya tiene una serie de funcionamientos predefinidos de fábrica. Lo que uno hace a nivel de configuración es decir, ¿cómo quiero yo que trabaje el sistema? ¿Quiero que el sistema proteja un único ambiente? ¿Quiero que proteja dos ambientes?
quiero que el sistema esté orientado a descarga de agente limpio, por ejemplo. Quiero que esté orientado a un sistema de preacción o diluvio. Entonces, según la opción que uno elija, que ya vienen predefinidas en el panel de control, entonces, según la opción que yo elija, cada circuito, tanto de detección como de notificación, van a tener ya un modo de operación predefinido. Por ejemplo, si yo defino que mi panel 4004R va a ser utilizado para un sistema de descarga de agente limpio y voy a proteger una única zona, un único ambiente, entonces automáticamente el sistema ya tiene predefinido cómo va a funcionar la zona de detección 1, la zona de detección 2, cómo va a funcionar el circuito de notificación 1, el circuito de notificación 2, etc. Si por otro lado yo lo configuro o elijo el modo de operación en el cual voy a proteger dos ambientes, automáticamente el sistema designa un grupo de circuitos de entrada y de salida para la zona 1 y otro grupo de entradas y salidas para la zona 2, de tal forma de que se logre la independencia a nivel de funcionamiento. Entonces, en el panel 4004R es muy sencillo en realidad el tema. Son 13 modos de operación los que tiene ya predefinidos, y según la aplicación que yo vaya a implementar, elijo una de esas 13 opciones y ya el sistema me indica qué elementos debo conectar en cada circuito y a qué zona van a ir asociados. Gracias. Humberto Cornejo consulta, ¿la marca Simplex es compatible con todas las marcas en sistema de diluvio? En el ejemplo mostraron Vermat. Ok, lo que se tiene que procurar es que el actuador eléctrico que se vaya a utilizar cumpla con el rango de tensión que maneja el sistema Simplex y el consumo de corriente. Directamente en la ficha técnica de los paneles de control, sea el 4004R o sean los paneles ES, hay un documento que es específico para el uso de los paneles en aplicaciones de descargo de diluvio. Hay una tabla donde están listados todas las marcas y todos los modelos que directamente han sido probados por Simplex y que directamente está garantizada su compatibilidad y funcionamiento. Sin embargo, más allá de esa tabla, eléctricamente podría yo considerar otras marcas siempre que se cumpla con el rango de tensión y de corriente que puede dar los circuitos de descarga de Simplex. Siguiente pregunta de Víctor Ortiz. ¿Cuál es el criterio de selección de un panel para un sistema de extinción por agente limpio para un data center convencional? ¿Cuál sería la diferencia de usar un panel 4007 ES respecto a un panel 4010 ES? Y antes, Pablo, Ok, nos pide si también puede mostrar nuevamente la diapositiva de los paneles. ok. En el caso de... bueno, acá lo primero que tendría que hacer es diferenciar entre lo que es el 4004R, que es un sistema netamente convencional, que lo máximo que puede manejar son zonas de descarga independientes. Lo debo separar de lo que son los paneles ES. Cuando estamos hablando de sistemas de descarga de agente limpio netamente de esa aplicación o de descarga, son pocos los dispositivos que van asociados al sistema. No estamos hablando de que vamos a tener 50, 100, 200 detectores. Son pocos los dispositivos que van a ir asociados específicamente para esa aplicación. Entonces, tranquilamente un 4007S podría ser utilizado para ello. Como habíamos visto en esta diapositiva, en ese panel 4007S que maneja un lazo direccionable, en ese lazo direccionable yo podría tener hasta 10 fuentes expansoras. Cada una de esas 10 fuentes expansoras podría tener a su vez 8 circuitos de notificación a ser empleados como circuitos de alimentación para los módulos de descarga que finalmente son los que provocan la activación del solenoide. Entonces,
En el 4007S nada más estamos hablando que podríamos controlar hasta 80 actuadores eléctricos. Ahora, la diferencia o el por qué yo pasaría de un 4007S a un 4010S no estaría tanto por el lado de la función netamente del control de la descarga, sino de, por ejemplo, si es que yo necesito monitorear mi panel de control desde una plataforma externa. Los paneles 4010S tienen mayores capacidades o mayores interfaces de comunicación para reportar los eventos hacia otras plataformas. Lo otro también es que si es que el panel de control no lo vamos a utilizar de forma dedicada para el sistema de descarga, sino lo vamos a utilizar para proteger una edificación como tal y además lo vamos a utilizar como sistema o como panel de disparo, entonces ahí también, dependiendo de la cantidad de dispositivos que pudiera requerir yo para proteger la edificación en su conjunto, quizás un panel 4007S podría darse el caso que no me dé la capacidad suficiente de dispositivos de campo y tendría que pasar a un modelo superior. Pero más va por ese lado, no va por el lado de que un 4007S no pudiera ser suficiente para manejar múltiples zonas de descarga. Gracias. En la siguiente pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de pruebas del sistema FM200 según la NFPA 2001? Ok, estamos hablando netamente de la parte del sistema de extinción por agente. Ese dato en el momento no lo tengo a la mano, pero no sé si podemos tomar nota del correo de la persona que ha hecho la consulta para poder darle respuesta después. Sí lo tenemos a Silvestre Córdoba y tenemos en su registro. Así que eso solo podemos responder después. Perfecto. Ok, por ahora no hay más preguntas y si hay alguna consulta de último momento que quisiera ingresar. Bueno, Víctor Ortiz responde que ha quedado todo muy claro, te agradece la última consulta de los paneles. Bueno, dado que no hay más preguntas, ya saben, cualquier consulta pueden hacerlo a través del correo que recibieron las confirmaciones para la participación de este evento. Igual nosotros se lo derivaremos a Pablo Bellido y les responderemos muy pronto. Te agradezco, Pablo, tu participación. Gracias a ustedes también a los asistentes por estar en los eventos, en los webinars de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios. Tenemos un nuevo evento en los próximos 15 días. Nosotros cada 15 días realizamos webinars y ya estaremos anunciando el próximo tema. Pablo, si tú quieres decir unas últimas palabras antes de despedida. Sí, nuevamente agradecer a la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios por la invitación para poder estar presente el día de hoy y a todos los participantes que yo estoy seguro de que por su propia labor de trabajo siempre hay poco espacio para poder participar, por lo que de verdad yo agradezco mucho que hayan podido estar presentes el día de hoy. Ok, entonces muchísimas gracias, Pablo. Espero tenerte nuevamente por aquí. Y reitero también agradecimiento a los asistentes. Entonces damos por concluido el evento de hoy. Muchas gracias.